Agricultura ecológica, y lo vamos a hacer con Rosa García. Es la responsable del área de certificación y calidad del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Es noticia el CAEP porque ha obtenido ahora el visto bueno de la Entidad Nacional de Acreditación. El objetivo no es otro que poder certificar en base al nuevo reglamento de producción ecológica. Por entender un poquito todo esto mejor, Rosa, cuéntenos, era algo que se estaba trabajando desde hace tiempo, duro en ello. Así es, el Comité de Agricultura Ecológica, que es la autoridad de control de la producción ecológica en la Comunidad Valenciana, está acreditada por ENAC para poder hacer este trabajo desde el 2012, pero ahora en este año que estrenamos nuevo reglamento, ha habido que renovar, digamos, esa acreditación para poder trabajar conforme a los nuevos requerimientos de este reglamento que estrenamos este año, en el 2022. Me imagino que no ha sido fácil obtener este visto bueno. ¿Desde cuándo se estaban preparando? Pues no es fácil. Estar acreditados por ENAC requiere un requerimiento de muchos procedimientos, de instrucciones, una manera de trabajar muy seria, muy rigurosa. Conseguir una acreditación no es fácil y bueno, hemos conseguido tener la lista sobre todo para empezar este nuevo año. Con el reglamento acabamos el año, sí. Con muchísimo trabajo y además preparando, ¿no? Toda la documentación y todos los requisitos que la Entidad Nacional de Acreditación nos exigía para poder estar preparados para empezar con este nuevo reglamento. Bueno. Nuevo reglamento que Europa ha decidido poner en marcha ya. Y vamos a conocerlo. Nos trae algunas novedades. Claro, pues vamos con estas novedades por entenderlo mejor. Una nueva legislación sobre la agricultura ecológica que ya está en vigor desde el 1 de enero de 2022. ¿Qué pretende esta nueva normativa? ¿Cuáles son las novedades? Pues nos trae algunas novedades. Tenemos normativa de producción ecológica desde el año 1991. Este es nuestro tercer gran cambio en cuanto a estructura. ¿Y por qué? Pues porque el sector de la producción ecológica ha crecido mucho. Si vosotros que hacéis el seguimiento de este tipo de producción lo sabéis, hemos crecido mucho en agricultores, hemos crecido mucho en empresas, hay muchos consumidores interesados y entonces era necesario establecer un marco jurídico que se acoplara a todo este crecimiento de la producción. Que impulsara el consumo, que aumentara la producción y que nos permitiera seguir mejorando lo que es el control y la certificación, ¿no? En definitiva, lo que pretende esta nueva legislación es mantener también la confianza de los consumidores, ¿no, Rosa? Importantísimo y básico. Si los consumidores no confían en que el producto ecológico que compran cumple con los estrictos requerimientos que la norma europea establece, no podemos hacer nada más. Los agricultores, las empresas hacen unos esfuerzos tremendos para poder cumplir con esta norma, para pasar nuestros controles, que también son duros, y todo ello con el objetivo de que el consumidor esté completamente seguro de que cuando hace esa opción de compra por un producto ecológico, está comprando un producto que es beneficioso principalmente para él, para su salud, pero también está cuidando el medio ambiente, ¿no? Y está cuidando la salud de todo el territorio, el suyo y el de los demás. Entonces es importante, es riguroso y es importante hacerlo bien. Rosa, decía que la evolución del sector, hablamos de agricultura ecológica de la Comunidad Valenciana, ha tenido un rápido crecimiento en los últimos años. Es decir, podemos decir que está en su mejor momento la agricultura ecológica. Es que se ha descubierto, se ha puesto de moda, si me permite la expresión. Bueno, fue una moda que vino para quedarse, ¿eh? Sí. Ya llevamos muchos años, es un crecimiento siempre al alza, pero es verdad que desde que Europa ha decidido con sus varios planes de acción y ahora tenemos un plan europeo de desarrollo de la producción ecológica metido en el pilar del Pacto Verde como pilar principal y con varias estrategias como la granja a la mesa y la biodiversidad, y desde que las administraciones públicas están un poco encima y desarrollando esos planes locales, en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, la Consellería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
decidió apostar firmemente por hacer un plan de producción ecológica, el primero, y vamos por el segundo ya, ha hecho que esto, bueno, pues coja impulso y coja cuerpo. Entonces, es verdad que estamos en unos niveles de crecimiento más altos que otros años, ¿vale? Estamos creciendo un 12, un 19, en algunos puntos hasta un 21% en cuanto a agricultores. Son números, bueno, que no los veíamos desde hace tiempo, pero viene un poco a recoger un poco como en agricultura, ¿no? Cuando siembras, recoges, pues en esto también, ¿no? Estamos haciendo las cosas bien y estamos empezando a recoger los frutos de todo ese buen trabajo. Hecho desde, ya te digo, desde el sector, desde la administración, desde Europa y desde los consumidores que apostamos por este tipo de producto. Muy bien, pues Rosa García, nos alegra conocer este dato, ese crecimiento importante y sobre todo ahora con ese nuevo, ese visto bueno de la entidad nacional para poder certificar en base al nuevo reglamento de producción ecológica. Gracias, Rosa García, desde CAECAP. Seguiremos pulsando este sector que nos interesa mucho. Cuídese, buenas tardes. Igualmente, gracias a vosotros por cubrir la noticia.